La vida de un cristiano a veces pues, no es tan fácil, no es a veces muy cómoda, pero le puedo decir algo, es emocionante. La vida de un cristiano es apasionante, la vida de un cristiano es de victorias, y de verdad que uno cuando experimenta la vida de ser cristiano, cuando uno llega en la noche a agradecerle a Dios por ese día que acaba de terminar, uno no hay otra cosa más que agradecerle a Dios, caer rendidos a Él, pero hay una gran satisfacción en nuestro corazón de saber que en todo el día hemos hecho lo que ha sido lo correcto o lo que teníamos que haber hecho. Aun cuando hayamos caído, aun cuando hayamos errado en una decisión, sabemos que si venimos delante de Dios y nos arrepentimos por aquellas cosas que hemos hecho mal, y le pedimos perdón, a través de la sangre de Jesucristo nosotros podemos ser reconciliados nuevamente con Él. Y esa es una gran esperanza que tenemos los cristianos y que nos fortalece. La vida de un cristiano es apasionante, pero la vida de un cristiano también es muy difícil y de pronto las circunstancias cambian y a veces las personas que son nuestros amigos ya no nos ven como amigos, a veces la familia nos critica. A veces en el trabajo, en la escuela, de pronto se siente uno persuadido ante las prácticas que confrontan nuestras verdaderas creencias, nuestros valores, nuestra forma de ser y de actuar. En ocasiones, a veces hasta nuestro propio cuerpo nos quiere traicionar. ¿No le ha pasado a veces un domingo en la mañana que se siente tan cansado que dice, ay, hoy no voy a ir a la iglesia? O a veces se siente tan cansado que, ay, mejor hoy no voy a orar, hoy no voy a leer la Biblia. Ya no leí la Biblia hoy, mañana la voy a leer. Y a veces nuestro mismo cuerpo nos traiciona y empezamos con bueno, ¿y qué tanto es tantito, verdad? Un domingo que falte no pasa nada. O bueno, pues uno no es ninguno, ¿verdad? Como dice el dicho por ahí. Lo que vemos en la tele, en el periódico, en las revistas, en la radio, nos muestra una sociedad cambiante que va en contra de la vida de un cristiano. Y finalmente, el hombre acaba desarrollando toda una religión alrededor del hombre. El tema del humanismo centra al hombre como lo más importante y el protagonista de la vida, y tratando de acomodar todas las cosas que nos rodean para satisfacer las necesidades nuestras. Y ya no se requieren esfuerzos, ya todo lo queremos rápido, ¿verdad? Pero Jesús dijo una cosa y se lo dijo a la samaritana en aquel pozo, le dijo ahí en Juan 4:23, que Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa ser un adorador en espíritu y en verdad? ¿Qué significa la adoración? ¿Qué es la alabanza? Y a veces, como cristianos, oímos mucho estos términos, ¿no? Es que voy a la iglesia a alabar a Dios, voy a la iglesia a adorar a Dios, pero no estamos discerniendo las palabras, ni entendiendo el significado, ni la profundidad, ni el alcance que tienen esas dos expresiones en la vida de un creyente. Y hoy vamos a ver un ejemplo de un personaje en la Biblia, porque la Biblia nos da muchos personajes, y a través de ella podemos ver ejemplos que nos ayudan y nos alientan para hacer lo correcto. Pero también vemos algunos ejemplos de algunas personas que no han hecho lo correcto y cómo han terminado sus vidas. Hoy precisamente en la escuela dominical con los jóvenes hablábamos sobre este tipo de cuestiones, las decisiones que tomamos, la experiencia que podemos ver y aprender de la demás gente, pero a veces tenemos que experimentar en cabeza propia para que podamos aprender la lección. Y eso es muy difícil, pero Dios nos ha dado un corazón que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, y a través de su palabra estos ejemplos se constituyen en oro molido para nuestras vidas, porque nos dan la prueba de que sí se puede, nos dan la enseñanza de que es posible.
y nos muestran el carácter de nuestro Dios, que nos ama, que nos guarda y que sobre todo nos sustenta día con día. Aún en medio de la tormenta, ahí está Él. Hay un poema ahí ya muy famoso y que lo encontramos hasta en pósters, ¿no? Que dice de las huellas, que nada más se veían 2 huellas en la arena y que eran coincidía con los momentos más difíciles de esta persona y le reclamaba a Dios que por qué nada más se veían 2 huellas justamente en los momentos más difíciles, y él decía, bueno, es que en esos momentos era cuando yo verdaderamente te cargaba. Y Dios está ahí aunque aparentemente no lo veamos. Y hoy vamos a ver la vida de Daniel desde una perspectiva muy sencilla, cómo es un verdadero adorador, cómo es una persona que verdaderamente vive alabando a Dios. ¿Y qué significa esto de alabanza y qué significa esto de adoración? Porque se oye muy bonito, pero ¿cómo lo aplico a mi vida diaria y cómo lo aplico? Así que acompáñame ahí en tu Biblia. Vamos a Daniel capítulo 1 y vamos a estar trabajando con este primer capítulo, que es una pequeña historia que nos cuenta la Escritura sobre este gran personaje, Daniel. Y Daniel fue un hombre de adoración. Así que vamos allá al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, y vamos a darle lectura. Sígame con su vista, por favor. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sanar, a la casa de su Dios, y colocó sus utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y el vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así, pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre
entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Pues tenemos aquí a Daniel en una experiencia de las distintas experiencias que él atravesó en su vida, y nos señala cómo es esta parte donde Israel es sitiado y es llevado otra vez en cautiverio. Y Daniel es tomado escogido por mandato del rey para que trajeran aquellos jóvenes que fueran aptos, que tuvieran la presencia y que tuvieran la inteligencia y la capacidad de poderse desenvolver y desarrollar entre un círculo del rey. Y Daniel, vemos aquí cómo es llevado a presentarse delante de este jefe de los eunucos, y cómo el rey da instrucción para que se les asignase cierto tipo de dieta, para tratar de llevarlos a ellos, a meterlos más en la cultura. Todavía este jefe de los eunucos les cambia los nombres por nombres que tenían sentidos más de la cultura de este reino. Y Daniel tenía una clara convicción de quién era él y quién era su Dios. Y Daniel había decidido en su corazón hacer conforme a lo que decía la palabra de Dios, porque Daniel conocía de la Escritura. Y si vamos a la Escritura, podemos ver ahí en Levítico 11, que nos señala las razones por las cuales Daniel no quiso aceptar esos alimentos que les daban, porque dice la palabra de Dios que hay ciertos animales de los cuales los judíos no podían comer. Y hasta la fecha, todos los judíos tienen clasificada su comida, es comida muy especial la que ellos comen, no todo lo comen ellos. Ellos no comen puerco y no se comen esas cosas, porque de alguna manera en la Escritura, en el Antiguo Testamento, estaban señaladas estos alimentos como parte de un alimento que contaminaba al hombre. Y esa podía ser una de las razones por las cuales Daniel y sus amigos no habían querido participar de estos alimentos. Otra de las razones es que vemos que la Escritura también nos señala que no debemos de comer alimentos que son sacrificados a otros dioses, porque tenemos un Dios celoso, un Dios que nos creó para estar con Él, y Él siempre va a demandar eso de ti. Por eso hay un juicio de Dios. Y quizás también esa fue una de las razones por las cuales Daniel decidió no comer de esos alimentos, porque posiblemente esos alimentos habían sido consagrados, y el vino también, a otros dioses, y Daniel tenía que mantenerse firme. Vemos en esta actitud una actitud de adoración. La palabra adoración en el griego es prokusneos, y significa hacer reverencia, obedecer incondicionalmente. En el hebreo la podemos ver la palabra como sahá, que significa postrarse, bajarse, inclusive inclinarse. Y consiste esto en bajarnos de nuestro trono y dárselo a Él. Hace rato decía, ¿cuántas veces no le decimos Señor, Señor? Pero qué tan difícil es hacerle caso a la palabra de Dios. A pesar de que a lo largo de nuestras vidas, los que ya tenemos tiempo y experiencia en el Evangelio, y hemos podido comprobar a lo largo de nuestro caminar que las promesas de Dios sí son verdad y se van cumpliendo, aún y con ese conocimiento a veces fallamos, a veces cedemos y a veces caemos. Y usted se ha preguntado, ¿por qué a veces no puedo mantenerme firme en una posición? ¿O por qué a veces me cuesta tanto en una área de mi vida ser realmente íntegro? Y es que a veces nos distraemos y perdemos el sentido. Porque si estuviéramos en nuestros 5 sentidos, sería muy difícil que nos pudieran tumbar. Pero para permanecer en nuestros 5 sentidos, tenemos que tener una relación y una comunión con Dios constante. No solamente es de un día esa relación, no solamente es de unas horas, es una relación continua. Yo le decía a los jóvenes, hoy día,
se tiene mucho la costumbre, y lo decía en otra ocasión, no el día de hoy, que la gente llega y ya llega a la oficina y lo primero que hace es conectarse al Facebook, ¿no? Y estás en tu casa y te paras y lo primero que haces te conectas al Facebook. Y todos están conectados y en ese momento, pues así debería de ser nuestra vida con Dios. En el momento en el que abrimos los ojos, conectarnos con Él en el cielo. A través de la oración y a través de nuestro pensamiento y de estar conscientes que nosotros hemos sido consagrados a Él. A través de la sangre de Jesucristo Él nos compró y cuando nosotros decidimos venir a su presencia y decidimos caminar en fe de acuerdo a su palabra, Él nos sostiene y nos guía. Pero es necesario de tu voluntad y de que estés consciente de esto. Daniel era una persona que vivía consciente. Y podemos ver a lo largo de la Escritura y de la vida de Daniel, en este libro de Daniel tan interesante que es, cómo él era una persona que se mantenía firme a sus convicciones a pesar de lo que estuviera pasando. La adoración, hermano, no es algo que tú puedes medir. Quizás tu grado de gratitud sí lo puedes medir y lo puedes expresar en la medida en la que estás consciente de la obra que Dios hace en tu vida. Pero la adoración no la puedes medir. La adoración es o no es. La vida de un verdadero adorador es o no es. Tú no puedes ser un adorador ahorita y al rato no. La vida de un creyente es radical y es constante. Al Señor Jesús le costó ir a la cruz y Él no claudicó en su mensaje. Él tenía un propósito por el cual Dios lo había enviado a este mundo como su Hijo, como la segunda persona de la Trinidad, con una gran misión que era redimirnos del pecado y redimirnos de la maldad. ¿Por qué? Porque el hombre había caído en desobediencia, porque no había, dice la Escritura, ni un hombre que fuera capaz de pagar el precio por causa de nuestros pecados. Solamente Jesucristo, que fue concebido no por semilla de varón, sino dice la Escritura que fue el Espíritu Santo, cumpliendo todas las profecías de la Escritura, vino a este mundo a través de María para cumplir una gran misión, que es morir y pagar ese precio que era la muerte en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener libertad. Así que la vida de un verdadero adorador, hermano, no consiste en una medida, si es poco, mucho o bastante. Un adorador es o no es. Y tú tienes que confrontarte a ti mismo si estás viviendo una vida como la de Daniel, como un verdadero adorador. Una persona que a pesar de las presiones y las circunstancias que hay a tu alrededor, puedes decir no y puedes permanecerte fiel. Dios nos demanda la adoración. Ahí en Éxodo 20, del 1 al 5, Dios nos da en ese decálogo bíblico del Antiguo Testamento el primer y segundo mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios y no te inclinarás, segundo mandamiento, ante ninguna imagen, ni adorarás otra cosa, ni harás imágenes ni semejanzas. Mira, acompáñame ahí, Éxodo 20. A mí me encanta este pasaje porque yo normalmente tengo una Biblia en mi casa también católica, y cuando hay una persona que me habla, no, pero es que ustedes, que no sé qué, yo siempre le enseño este pasaje y le digo, bueno, es que aquí hay una gran incongruencia en lo que se dice y en lo que se hace. Pero dice ahí Éxodo 20:1, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es un Dios celoso, y Él te hizo para que estuvieras con Él.
Y Él así lo va a demandar. Por eso la Escritura dice, quien no es conmigo es contra mí, dice el Señor. No hay medias tintas ahí, no puedes estar a la mitad. Y en Marcos, habla, Marcos 12:30, es el Señor Jesús trayendo a la mente este pasaje del gran mandamiento de Dios. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y este es el principal mandamiento. Ahora, Daniel sabía esto, y Daniel se mantenía reservado porque entendía que Dios estaba con él, y que en la medida en la que él cuidara su relación con Dios, Dios iba a ser fiel con él también. Entonces, vemos claro lo que es adoración. Adoración significa un estilo de vida diferente. Adoración significa tratar de desechar aquello que está mal en nosotros y tratarlo de sustituir por aquellas cosas que sabemos que le agradan a Dios, pero que no solamente le agradan de manera así per se, sino que se constituyen en fundamentos para que nosotros podamos tener una vida de satisfacción y de paz y de gozo. Porque aunque a veces las circunstancias son difíciles en nuestro contexto, ¿a poco no hay ocasiones donde te sientes a gusto porque dices, bueno, he hecho lo que tenía que hacer? A veces estás en un trabajo y eres el incómodo y te acaban corriendo y todo, pero te vas y dices, he hecho lo que tenía que hacer. Y estoy tranquilo en mi conciencia y estoy tranquilo de que he hecho lo correcto. Y Dios ve eso. Y créeme, hermano, si tú haces tu parte, no va a tardar mucho tiempo en el que vuelvas a encontrar un mejor trabajo que ese en el cual tú habías perdido. Todo Dios lo ve, y lo vemos aquí, y lo vamos a ver más adelante, cómo es que Dios, a pesar de que estos jóvenes decidieron no participar de esos alimentos y estar como en una dieta muy especial, imagínense comiendo legumbres por 3 años, ¿no? Y los otros, pues iba a haber una gran diferencia en su aspecto, en su corpulencia, en sus rostros, en el vigor de esta gente, y se iba a notar, pero Dios había suplido todas esas necesidades en los cuerpos de estos jóvenes, y dice que no había entre todos los jóvenes ningunos que fueran como estos, y que Daniel y sus compañeros sobrepasaban a todos. Entonces Dios los había llenado, y eso pasa cuando tú adoras a Dios, cuando tú adoras a Dios, cuando tú te entregas a Dios, cuando tú decides hacer lo que Dios te dice a través de su palabra, tú vas a empezar a ver esos pequeños resultados, y es donde viene a hacer este gran balance de adoración y alabanza, tener sentido, porque es a través de la adoración como nosotros podemos expresar nuestra alabanza. ¿Y qué significa la alabanza? La alabanza, en el Antiguo Testamento encontramos 3 expresiones que se utilizan. Una de ellas es halal, que significa hacer ruido. Otra de ellas es yadá, que significa acciones de danza y gestos corporales que acompañan cánticos. Otra es amar, que está relacionada con la música y el canto. Principalmente vemos expresiones de alabanza en el Antiguo Testamento, en expresiones de cánticos, en expresiones de danza, en expresiones de gesticulaciones. David, ¿se acuerdan de esa escena cuando David entra al templo danzando y dando vueltas, remolineando? Y como siempre vemos en la palabra de Dios que en el ejército, ¿quiénes eran los que iban hasta adelante en la batalla? Pues eran los cantores y eran los danzantes, ellos iban al frente en la batalla, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque la alabanza es una forma de expresar nuestra gratitud con Dios, pero no solamente de expresar nuestra gratitud con Dios, sino de presumir a nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra que encontramos como alabanza que lo define es Eucaristén, que significa literalmente dar gracias. Cualquier expresión artística o no sirve para darle gracias a Dios.
Y cualquiera de estas expresiones utilizadas para Dios es alabanza. Tú alabas a Dios porque estás agradecido con Dios, porque has entendido a través de una vida en adoración cómo Dios ha hecho y ha cumplido sus promesas en ti. Y eso te da un corazón de gratitud. Pero muchas veces la alabanza la reprimimos y no permitimos que ésta fluya. Ahora, no estoy hablando de ponernos a brincar y a danzar y a cantar. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener en nuestra expresión corporal siempre esa mirada, esa calidez de que la gente ve y diga, oye, tú traes algo raro, tú te ves especial, ¿qué te has hecho? ¿Qué onda? Y poderles compartir, no soy yo, es que es Dios a través de mí lo que hace. Y presumir a nuestro Dios. La alabanza no se da si no se testifica. Eso es parte del propósito de la alabanza. Muchas veces creemos que la alabanza es una acción interna, ¿no? Que nada más está suscrita a estas 4 paredes cuando nos reunimos aquí en la iglesia. Pero no, una vida de gratitud se expresa allá afuera. ¿Cómo es? Y lo podemos ver en el parque, en algún lugar cuando vemos familias, cómo corre el niño con su papá, ¿no? Corre, papá, mira, veme. Fuimos a nadar nosotros en la familia y mi hijo ahí parado en el trampolín de 5 metros. Papá, mira, veme. Y ahí se echó, ¿no? Y quieren que veas y quieren captar toda su atención y que la gente vea quién es su papá, además. Entonces, esa es la expresión de alabanza. La alabanza tú no la puedes cerrar nada más en una expresión, decir, ay, voy a alabar al Señor aquí. La alabanza también nos sirve para testificar a Dios. Sí, nosotros venimos aquí, alabamos a Dios, y cuando tú estás cantando aquí y estás alabando al Señor y estamos orando, alabando al Señor, le estás testificando al hermano de al lado cuán agradecido estás con Dios. Pero no falta que estamos aquí en la alabanza y esté el hermano así. ¿No? Oye, pero eres creyente, sí. ¿Y por qué no estás alabando a Dios? No, yo sí, desde aquí, desde mi corazón. Aquí lo alabo. Yo no necesito expresarme hacia afuera. Eso no es correcto, eso no es bíblico. La palabra de Dios dice que tenemos que expresarlo. Vean lo que dice el Salmo 9. En el versículo 1 y 2 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré en tu nombre, oh Altísimo. Y en el versículo 11 de este salmo dice, cantad a Jehová, habitantes de Sión. ¿Y qué dice? Publicad entre los pueblos sus obras. Entonces la alabanza no es nada más algo que se encierre aquí y que esté en nuestro contexto y ya. Tú, en la medida en la que alabas a Dios, aún aquí en la iglesia, estás ministrando a tu hermano que está al lado. ¿Sí me explico? Hey, hermano, dele un codazo cuando vea al hermano muy serio ahí en las alabanzas. Órale, hermano, pues que no tiene cosas que agradecerle a Dios. Amén. Yo sí. Vamos, hermano, vamos. No se nos van a caer las manos por aplaudir, ni por levantarlas. Claro, ese es algo muy de cada quien, ¿verdad? Nosotros respetamos mucho a las personas, pero tampoco limitamos a las personas porque a mí me testifica ver la alegría de un hermano. Ahora, lo que no me testifica es ver un hermano que está aquí brincando y saltando de alegría, pero no lleva una vida verdaderamente de adoración. Y eso es un problema. Hay personas que, sí Señor, venimos aquí, nos tiramos al piso y alabamos y todo el rollo, y cuando salimos, pues ya vine, ya cumplí con Dios y ahora es mi vida y yo sigo siendo quien soy en mi trabajo y sigo haciendo las prácticas que antes hacía y pecando de manera indistinta. No, eso no está bien, eso no es correcto, eso no refleja un verdadero adorador. Por eso a veces, si no estás bien, mejor ponte a cuentas con Dios. Pero tenemos que tener una alabanza
consciente. Por eso dice la Escritura que todo lo que hagamos lo meditemos. Y cuando cantemos, dice la Escritura que cantemos con el entendimiento. Pero estamos cantando, ay Señor, estoy gozoso, alegre, ¿no? Y así, estoy alegre, ¿no? Estoy gozoso, y no estamos realmente expresando esa gratitud, y no estamos expresando ese gozo y esa alegría. Oh Señor, me rindo a ti, ¿no? Y estamos así, sí, Señor, me rindo a ti. Nos tenemos que aprender esto de Daniel, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Daniel se caracterizaba porque era íntegro, y eso es algo interesante. Cuando nosotros adoramos, se genera una atmósfera en donde Dios nos bendice de una manera impresionante. Y cuando mostramos esa gratitud, es como abrir una ventana en el cielo y constantemente estar en comunión con nuestro Dios. Él diseñó la alabanza y la adoración con un propósito: alentarnos en nuestra vida, fortalecernos en nuestra vida y que la gente crea quién es Él. Eso es bien importante. Vamos a continuar. Y te decía, Daniel fue un hombre de integridad. Y la palabra integridad significa adherirnos a una norma y mantenernos pegados a ella, no importa lo que pueda suceder. ¿Qué le permitió a Daniel mantener esta vida de integridad? Y vemos el versículo 8, que es el versículo clave en nuestra enseñanza. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ahora, ¿por qué Daniel había propuesto en su corazón? Porque él conocía la palabra. Y esto es una decisión deliberada. Tú propones, hermano, lo que vas a hacer. Y ahí en tu corazón es donde tú ganas o pierdes las batallas. Cada vez que te levantas, cada vez que te presentas delante de Dios, ¿de qué manera lo haces? ¿Con qué actitud vienes delante de Dios? Había una vida de integridad en Daniel, y Daniel estaba consciente porque él sabía de las promesas de Dios y él sabía las cosas que tenía que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, y él permanecía a mantenerse puro. Estamos diciendo que Daniel midió el contra y el pro. Y a veces nosotros estamos en el trabajo, estamos en la escuela, estamos con la familia, incluso con amigos. ¿Y cuántas veces no somos llevados a ciertas prácticas o ciertas cosas en donde nos dejamos llevar? ¿Sabes qué? No pasa nada. Bueno, pues es que, híjole, ni modo que diga que yo, me van a decir de que el mocho, el mala onda, el cortado. Y somos débiles y ahí andamos fluctuando. Pero Daniel no lo hacía así. Daniel asumía el costo y él decidía hacer la voluntad de Dios. Y a pesar de las consecuencias, Daniel no quiso comer. Nosotros debemos de tomar decisiones así, dejar de vivir una vida cristiana por inercia, dejar de tener una experiencia religiosa, porque créanme, no dista mucho la experiencia que vemos en la Iglesia Católica, que van al templo y que van a la villa y se hincan y entran rincados ahí, o van y juran y que ya no voy a tomar y todo lo demás. Cuando salen siguen siendo los mismos. Y no dista mucho esa actitud si nosotros no permanecemos en una constante adoración, conscientes que tenemos que agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y no podemos vivir una vida de cristianos de manera de piloto automático, diríamos, ¿no? Dios busca verdaderos adoradores y Él los está buscando en espíritu y en verdad. Y si callas y no defines, déjame decirte algo, no creas que no va a pasar nada, porque finalmente el mundo lo va a definir por ti, Él lo va a decidir. Tus circunstancias van a acabar definiendo lo que vas a terminar haciendo, ¿sí me explico? Por eso es bien importante dar un pie adelante y ser como Daniel. Daniel mantuvo esta vida de integridad porque primero, Daniel determinó honrar a Dios. 2,
Daniel conocía la voluntad de Dios. Para él como israelita, sabía, como les decía, no era sano comer esta comida, y Daniel guardaba los mandamientos de Dios. Él buscaba agradar a Dios. Así que nosotros debemos de aprender a agradar a Dios. Pero ¿cómo vamos a agradar a Dios si no conocemos su palabra? Si no conocemos sus principios, si no conocemos sus enseñanzas. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso nosotros estudiamos mucho la Biblia y estudiamos la palabra de Dios y creemos que la Escritura es nuestra máxima norma de fe y de conducta, que dice todo lo que debemos creer y todo lo que debemos hacer. Así lo creemos y así lo vivimos y en todas nuestras áreas de nuestra vida. Y déjame decirte algo, hermano. A menos de que la visión, la cosmovisión de la palabra no se meta en todos los poros de tu vida, de manera práctica, no vas a poder agradar a Dios. Si no conoces la palabra de Dios, si no buscas en la palabra de Dios los principios y los estatutos, no vas a tener éxito. Por más que cantes, por más que te esfuerces, por más buenas intenciones que quieras tener. Daniel conocía la voluntad de Dios, y tú debes conocer la voluntad de Dios para que puedas agradar a Dios, para que puedas adorar a Dios, y entonces vivas en una atmósfera de gratitud y de alabanza. Y es ahí donde el poder de Dios verdaderamente opera. Tercero, Daniel confió en la fidelidad de Dios. Nosotros tenemos que aprender, así como Daniel, a confiar en la fidelidad de Dios. Sí, había cosas que sabía Daniel que si no comía eso, iba a ver, su cuerpo iba a demandar algunas cosas que lo iban a hacer diferente a los demás muchachos, pero él confiaba que Dios podía suplir esas necesidades, y Daniel tomó riesgos y puso las promesas de Dios a prueba. ¿Cuántas veces nosotros no queremos poner a prueba las promesas de Dios? Nos da miedo entrarle. ¿Será o no será? O mejor permanecemos en nuestra área de confort, porque ahí sabemos que por lo menos más amolados no podemos estar, ¿no? Pues esa es una vida, esa es una mentalidad retrógrada, esa es una mentalidad conformista. Y Dios no nos hizo, dice la Escritura, que no nos puso por cola, sino nos puso por cabeza. Y debemos de tomar ese lugar y asumir los riesgos como Daniel lo estaba haciendo. El eunuco les decía: si no comes se va a notar y al rato a mí me van a volar la cabeza. Pero Daniel le dijo: ponnos a prueba 10 días y tú haz conforme veas. Ahí lo dijo Daniel. Y Daniel sabía que es poderoso para nutrirlo sobreabundantemente. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando tú decides darle al Señor, fíjate, hermano, debes saber que Dios es poderoso para cumplir sus promesas y suplir aquello que te hace falta. Dice su palabra ahí en Mateo 6:33, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Y cómo buscas el reino de Dios y su justicia? Siendo un verdadero adorador. Tales adoradores busca el Señor. Pero no solo es venir y dar en el vacío. Por ejemplo, nosotros damos en fe. Sabemos que Dios está trabajando en nosotros y a veces ayudamos a alguien en la calle, hacemos una buena obra acá y hacemos otro acá y pensamos que ya cubrimos la cuota del día y nos sentamos y nos ensanchamos, ¿no? Ya cumplí. Ya vine, di mis diezmos y me quedo ahí en mi área de confort y ahora espero a ver qué pasa. No, Daniel no hizo eso. Daniel se puso a estudiar y se sometió y estuvo en esa esfera y bajo esas presiones, en ese contexto cultural diferente al que él tenía, con todas esas presiones, sabiendo que tenía él que hacer esa parte que le correspondía. No nada más decir, bueno, pues ya, yo no voy a comer de esto impuro, ahora que Dios me ayude. No, él tenía que esforzarse. Y nosotros también tenemos que hacerlo así. Venimos y damos o ayudamos y todo lo demás y creemos que ya cumplimos nuestra cuota de buenas obras. Y no es así. Tenemos que continuar y tenemos que perseverar en hacer lo que nos corresponde. Entonces no nos podemos cruzar de brazos y esperar una recompensa merecida. Si queremos verdaderamente
ser adoradores, necesitamos empezar a mover los pies también. Y necesitamos empezarnos a mover de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no ser conformistas. Tenemos que tener mucho cuidado. La alabanza no es nada más canciones, no es nada más poesía. Y estamos hablando de que debemos de agradecer a Dios con todas las expresiones de nuestra vida y de nuestro ser, con todos nuestros bienes y con todas nuestras cosas. Entonces tenemos estas tres características que hicieron a Daniel mantener una vida de integridad. Y las voy a repetir. Daniel determinó honrar a Dios y mantenerse puro. Tú debes determinar honrar a Dios. Daniel conocía la voluntad de Dios. Tú tienes que conocer la voluntad de Dios para poderle honrar. Y 3, Daniel confió en la fidelidad de Dios. Y tú tienes que mantenerte confiado en la fidelidad de Dios. Entonces, vemos que por un lado, Daniel era un hombre íntegro. Pero también, Daniel no se sumó a las posturas populares. Puede que te critiquen de individualista, de cerrado, de presumido, a lo mejor criticar tus valores. Nosotros tenemos que ser íntegros y no dejarnos llevar por las presiones populistas de este mundo. Y hay muchas presiones, hermanos. Hace rato decía yo que estamos inmersos en una dinámica en donde ya todo es más rápido, decía el pastor Sergio el otro día, más express y más light, ¿verdad? Todo lo queremos más rápido sin el menor esfuerzo. Y sabemos que nada digno llega a nuestras vidas sin ninguna clase de esfuerzo. Todo aquello que vale la pena siempre te va a demandar un esfuerzo. No podemos caer en situaciones de complicidad con este mundo, a pesar de lo muy cómodo que pudiera verse el ambiente. Entonces, tenemos que pensar en mantenernos firmes a nuestros valores. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, ahí en Santiago 4:7. Y dice la palabra de Dios, que en Efesios 5:13, dice que habiendo pasado el día malo, tenemos que estar firmes. Y esto quiere decir que la vida de un cristiano no siempre es color de rosa. Siempre hay momentos difíciles a través de los cuales tenemos que vivir y tenemos que atravesar. Pero tenemos que ser perseverantes y no ceder, hermanos, ante estas posturas. Daniel asumió una postura no popular y anticipó lo que la palabra decía, que dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es lo que Daniel hizo, asumió esta postura correcta y lo puso por obra. También Daniel estuvo dispuesto a asumir grandes riesgos. Vemos más adelante en toda la historia de Daniel, cómo Daniel enfrentó la fosa de los leones. ¿Se acuerdan? Por desobedecer, por desacato al rey, porque le habían puesto una trampa para que él no orara a su Dios. Y como lo cacharon orando a su Dios, entonces lo echaron a la fosa de los leones, pero aún ahí en la fosa de los leones, Dios lo sostuvo. Él asumió grandes riesgos. Daniel tenía una relación muy buena con el rey y a pesar de eso, puso en riesgo esa relación con el rey y no claudicó para agradar a Dios. Él asumió el riesgo ahí. Vemos otro ejemplo en los amigos de Daniel, cuando son echados al horno de fuego, ¿verdad? Porque no quisieron inclinarse a una estatua de oro que se había construido para que la alabaran y la adoraran. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a adorar esta estatua, vamos a adorar a nuestro Dios. Y fueron echados al horno de fuego y no se quemaron. Y dice la palabra de Dios que el fuego ardía en esa caldera tan fuerte que cuando los que los echaron murieron ahí, quedaron calcinados. Y ellos no murieron en ese lugar. Y se veían ahí, decía, ¿quiénes esos que están brincando allá dentro del horno? Dios, el ángel de Dios los estaba cubriendo y los estaba protegiendo. Ellos asumieron los riesgos. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a sacrificar de nuestras vidas para honrar a Dios? Quizás alguna relación que te importe mucho, quizás un trabajo que no glorifica a Dios, o hacer a un lado alguna costumbre o un hábito que ya identificaste, que ya te diste cuenta que no está bien.
Con el paso del tiempo, si persistes en una vida sana cristiana, esto va a ir siendo una realidad en tu vida. Cada vez va a haber más incomodidad a tu alrededor, pero Dios va a ir supliendo todas y cada una de las necesidades. Mira, acompáñame ahí a Juan 15. Y vamos al versículo 5. Y dice el Señor Jesús en esta parábola de la vid y los pámpanos, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios, no podemos hacer nada. Y el mundo te dice: sí, sí puedes, sí puedes. No. Finalmente ves como aquel matrimonio que era un ejemplo y que no sé qué, se colapsa, ¿no? De repente ese estudiante que era brillante acaba en las drogas. De repente nos hace falta Dios en esta sociedad. Nos hace falta de su presencia. Nos hace falta de Él. Separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, Daniel estuvo dispuesto a asumir grandes riesgos. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a asumir esos riesgos y a glorificar a Dios, hermano. Tu puntualidad al culto, tu vida de oración, tu obediencia, tu coinonía, va a reflejar el nivel de gratitud que tienes con Dios. Y eso refleja, acuérdate, cómo está tu adoración con Dios. Eso no es, está o no está, encima de qué está o por encima de qué. Y es ahí donde tenemos que reflexionar. Ahora, ¿qué pasa después de esta actitud de alabanza y adoración? Te voy a dar algunas promesas importantes, pero antes de pasar a ello, quiero decirte otro aspecto característico de Daniel. Daniel se unió a otros como él, y lo vemos aquí en la palabra de Dios. Él no estaba solo, él tenía 3 amigos que estaban con él, y entre los 3 hicieron ese pacto y dijeron: no vamos a desagradar a Dios, vamos a mantenernos fieles. Y como dice un dicho, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Una brasa sola se enfría y se apaga en un instante, pero una brasa unida a cientos de otras brasas se calientan mutuamente y mantienen la energía y el nivel de la temperatura bien alto, hermano. Si nosotros no estamos juntos como iglesias, nos apagamos, nos ponchamos. ¿Cómo se sienten cuando faltan un domingo? Hijo, como que la semana que viene se hace larguísima. Es lunes y ya está enorme, ¿no? Ya se siente larguísima y apenas es lunes. Por eso es importante unirnos unos con otros. Nosotros unidos en el Espíritu y en la fe y gozando de comunión unos con los otros, podemos mantenernos firmes en el propósito de ser fieles al Señor en medio de la adversidad. Eso es la mecánica de la iglesia. Permanecernos unidos, fortalecernos, ayudarnos. Tú y yo, hermano, nos necesitamos. Y juntos necesitamos la iglesia de Cristo. ¿Sí me explico? Ahora sí, ¿qué pasa después de que tú tomas esta actitud de adorar y alabar a Dios? Acompáñame, vamos a ver algunas escrituras ahí. Dice Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y vele tomando nota, hermano, porque son promesas para ti. Lucas 1:37 dice que nada es imposible para Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nada es imposible para Dios, hermano. Josué 1:8 dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que todo te salga bien? Empieza a buscar la voluntad de Dios a través de su palabra. Marcos 16, del 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarás. ¿Tú has creído? Entonces estas señales te van a seguir a ti. ¿Cuántas veces has orado por alguien? ¿O has visitado a un enfermo? ¿O conoces de alguien que está pasando a través de un problema y no le llamas? Nosotros tenemos un poder que Dios ha depositado, porque es el fruto que vamos a ver reflejado en nuestras vidas, estas cosas. El Salmo 1:3 dice, será como árbol plantado. ¿Quién? Aquella persona que se alinee como un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Todo lo que haces, prosperas. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, a veces dice, espérate, sí, todo está muy padre, color de rosas, pero yo tengo un problema ahorita, y tengo esta otra situación, y tengo este otro problema, y qué onda con esto. Aquí dice que todas las cosas que estamos viviendo, sean de la naturaleza que sean, finalmente, si permanecemos en Cristo Jesús y buscamos ser fieles a Él, dice que aún esas cosas nos van a ayudar para bien. Y nos van a catapultar, nos van a llevar a un nivel más alto. ¿Sí o no? Cuando pasamos un problema difícil, vemos de manera retrospectiva una vez que ya experimentamos esa catarsis y decimos, wow, o sea, de la que me salvó el Señor, ¿verdad? O cómo fue que pasó todo esto, y vemos la mano de Dios ahí obrando de una manera impresionante. Mucha gente dice, es que es el destino, ¿no? Ay, es que tuviste mucha suerte. La suerte no existe. Es la voluntad de Dios, y si tú haces conforme a la voluntad de Dios, entonces vas a cosechar, vas a empezar a cosechar las cosas correctas. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo Jesús. Entonces, hermanos, aquí tenemos a Daniel. Es un hombre ejemplar para nosotros. Él tomó riesgos, puso a Dios a prueba, confió en la fidelidad del Señor, buscó a otros que lo animaran en su fe y en su búsqueda de agradar a Dios, y no tuvo temor de asumir posturas populares, y determinó en su corazón ser fiel al Señor. Yo espero que esta reflexión de esta mañana te lleve a meditar. Mira, hermano, no le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás tú dispuesto a mover tus pies. Tienes que empezar a mover los pies.